Es el aborto. El aborto es un proceso en el cual se interviene el embarazo para evitar que el bebé o lo que está siendo procreado nazca, ya que hay muchos factores para que esto suceda. Los primeros dos factores hay que tomar en cuenta dos cosas. El primero es la falta económica. La falta económica se debe a, como así su nombre lo dice, falta de dinero, falta de provisiones adecuadas para el bebé o falta de simplemente para que el bebé tenga un lugar adecuado para vivir. El segundo es lo psicológico. Si el bebé no bien fue concebido por, digamos, por coito a la fuerza o también por lo que viene siendo la violación, se tienen muchos problemas psicológicos internos y no sabes si de verdad tenerlo o no, ya que puede que tenga una consecuencia muy severa durante tu vida o puede que recuerdes un fuerte trauma. Entonces, ¿el aborto en sí es la solución para evitar ese tipo de problemas? El aborto ha sido contradecido durante mucho tiempo sobre ser una manera errónea de combatir este tipo de problemas, ya que se dice que se le arrebata la vida a un ser humano. Y en mi opinión eso es completamente erróneo, ya que se puede decir que incluso hay un proceso de las 12 semanas para que se pueda evitar ese tipo de cosas, el tipo de lo que vendría siendo arrebatar una vida humana, ya que el embrión no está completamente formado. Entonces técnicamente no estás matando a un ser humano, que no está consciente, que no está suficientemente formado, porque estás haciendo un aborto como las medidas lo proveen, a las 12 semanas antes y sin necesidad de que el bebé esté formado. El aborto es una solución a muchas cosas, ya que lo queramos ver o no, a final de cuentas las mujeres al tener a un bebé y no tienen las medidas de poder cuidarlo o de poder tener cierto tipo de cosas que vendrían siendo como principales cuidados y así, lo que viene pasando normalmente y más del 50% de los casos es que dejan abandonados a los niños en una casa hogar o los dejan incluso en la calle. Entonces, esto hace que el bebé a final de cuentas tenga una peor vida que pues no haber nacido. Entonces, en la opinión de los expertos se dice que es mejor tener un aborto si se va a dar este acto, porque pues a final de cuentas las mujeres tienen total libertad de decidir, tienen total libertad de expresar, porque a final de cuentas ellas son las que van a abortar, ellas son las que van a tener ese sentimiento de despliegue emocional. Entonces tenemos que aprender a que a final de cuentas las mujeres son las que tienen la decisión importante en ese tema, no los hombres. Entonces, yo como hombre estoy dando mi punto de vista sobre esto, que es que el aborto debe de ser pues aprobado en la mayoría de los países, claro, con sus debidos cuidados, como está en la Ciudad de México, que va bien, que los procesos son adecuados, que la mayoría de las personas que abortan con la suficiente salud mental, con la suficiente conciencia de que lo vayan a hacer, vaya, porque también cabe aclarar que para el aborto se necesita muchísima fuerza psicológica interna, porque no es muy fácil llegar a un laboratorio o a algún centro médico a decir que pues ya no quieres tu bebé. Es muy difícil, de hecho, porque pues al final de cuentas es tu bebé, tienes un pliegue emocional con él, sea bueno o sea malo, y pues las mujeres tienen ese papel importante, tienen ese tipo de vínculo y tienen que romperlo si quieren realizar el aborto. Todo este tema recaudado es sobre si el aborto es malo, el aborto es una solución, el aborto puede ser una solución, el aborto puede ser lo que sea. Veo mucho que dicen, y también la verdad es que la mayoría de las personas lo toma como un tipo de argumento hacia el aborto, que es que las mujeres o las niñas, porque en ese caso ya las niñas, hacen actos sin necesidad de, o sea, embarazo por calentura, así se le llama. Y la verdad es que a final de cuentas la mujer puede tener simplemente el derecho de elegir si quiere abortar o no, es su cuerpo. Y como hombres debemos de respetar la decisión que tomen. Entonces, por lo tanto, yo considero que el aborto puede ser una solución a muchas cosas, pero el aborto no es solamente eso, no es solamente el acto de abortar. Lleva muchos procesos, como lo acabo de decir, psicológicos, lleva a desplegar muchos lazos, lleva a hacer muchas cosas que la gente, probablemente yo como hombre no entendamos, que las mujeres lo tienen que sobrellevar muy feo. Entonces debemos de aprender que el aborto no es solo eso, no es solamente abortar, es un proceso muy largo. Mi ensayo cabe recalcar que ejecuta información sobre si el aborto debe de ser necesario o no debe de ser necesario o es una solución.
pero la verdad es que en mi opinión personal considero que el aborto es una gran solución. Puede, a final de cuentas, porque muchos toman el embarazo a veces como un error. Y sí, lamentablemente, pues puede ser un error porque no se hacen las medidas y no simplemente no tienes la madurez para poder afrontar ese tipo de situación, vaya. Entonces el aborto puede ser una solución, puede ser una segunda oportunidad hacia eso. Ya lo dije, no es solamente abortar, conlleva mucho, mucho más atrás. Tiene muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por lo tanto, en conclusión, considero que el aborto es una medida que yo como hombre no entiendo al 100%. De hecho, la mayoría de cosas que estoy diciendo son a base de informes y a base de páginas que he leído, donde se señala por qué el aborto puede ser una solución fiable y una solución bien. Pero como conclusión redacto que el aborto conlleva muchos procesos que tenemos que tener en cuenta que son muy duros porque pues al final de cuentas se tiene un vínculo con el bebé, entonces también tenemos que tomar en cuenta que el aborto es un proceso muy difícil y al final de cuentas no solamente es eso, abortar. Así que en conclusión, para mí el aborto sí vendría siendo una solución y este ensayo está con el fin de dar a entender que el aborto no es matar, es simplemente querer una segunda oportunidad, tanto para ti como para esa persona, porque a final de cuentas el niño puede tener una terrible vida, ya que no estás en las condiciones ni en la necesidad de poder tenerlo, no puede simplemente. Entonces, ¿para qué darle una mala vida a ese niño? No lo merece. Simplemente por eso considero que el aborto es una breve solución.